Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro en el tema número 4 sobre métodos experimentales. Como bien teníamos planificado, el día de hoy vamos a ver el condicionamiento operante. Vamos a intentar explicar cuáles son los fundamentos del condicionamiento operante, sus principales representantes y algunos elementos básicos de lo que implica. Pero para ello vamos a partir por una pregunta. ¿Por qué el aula escolar tiene esa disposición? Si nos ponemos a pensar, las aulas escolares tradicionalmente han tenido una estructura parecida a la que vemos en la imagen. Un profesor, una pizarra y niños estudiando. Y esta ha ido avanzando en el tiempo. Tal vez alguno diría que son imágenes antiguas y que antes era así, y tal vez las cosas han cambiado. Pero en la actualidad vemos que en algunos espacios educativos aún mantienen esta misma estructura. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió pensar que todo esto debía estar de esta forma? Es decir, ¿por qué los niños sentados uno tras otro? ¿Por qué no en círculo? ¿Por qué no más bien incluso en filas de 4? ¿Por qué el profesor delante? ¿Por qué un pizarrón más elevado a la vista de todos? E incluso también algunos otros elementos. El uniforme, ¿por qué uniformes? Etcétera, etcétera. Si ahora hemos empezado a tener esa cuestionante, nos daremos cuenta de que obedece a una razón mucho más compleja de lo que creemos. Así que los invito a entender los fundamentos de toda esa ingeniería educativa. También, si es que prestas atención a este encuentro, podrás aprender o saber cómo aprenden o aprender cómo aprenden los organismos vivientes, a adiestrar algunas mascotas. ¿Cómo poder mejorar algunos aprendizajes? Podrás dar respuesta a ello e incluso también a darte algo de ánimo sobre cosas que no te agradan tanto realizar y podrías hacerlas. Vamos a aprender el día de hoy a modificar la conducta de los organismos. Para ello debemos remontarnos a lo que habíamos visto anteriormente. Recordaremos que Pavlov nos ha dado una idea básica de cómo modificar la conducta. Recordemos pues, Pavlov hace una propuesta de un tipo de aprendizaje basado en lo instintivo. Si recordamos bien, había logrado que un perro salive con una campana. Pero esas conductas ya deberían estar aprendidas o existentes en el sujeto para que él pueda controlarlas. Entonces, este tipo de condicionamiento estaba basado en conductas que el sujeto ya sabía. La pregunta es ahora, ¿podremos enseñar nuevas conductas o controlar algunas conductas del sujeto nuevas? Y ahí va a aparecer en los Estados Unidos B.F. Skinner, quien desarrolla otra propuesta, que va a ser conocida como el condicionamiento operante. Al escuchar Skinner, muchos han debido recordar la imagen seguramente del profesor de una serie conocida que es Los Simpson, que justamente hace alusión a este personaje. Esto por la relación con la propuesta educativa de este autor. El condicionamiento operante va a realizar un control sobre las conductas de los organismos y precisamente está basada en un modelo que hemos visto anteriormente, un modelo psicológico que es el conductismo. Ahora bien, ya entrando en tema y para empezar ya a controlar conductas. El condicionamiento operante se basa en la premisa de que un organismo, cuando realiza una conducta, esa conducta puede persistir y ser duradera siempre y cuando esté acompañada de un resultado positivo para el sujeto. En cambio, si el resultado es negativo, la conducta va a tender a desaparecer. Esto en términos de teoría lo vamos a intentar poner en práctica. Pero primero tenemos que ver que primero esto había sido trabajado por Thorndike, que lo había nominado como condicionamiento instrumental, y después va a ser B.F. Skinner quien lo nombra como condicionamiento operante, que es su nombre más conocido. Y es precisamente en esta relación, ¿no?, de que se puede modificar o controlar. Por eso se habla de operante, porque se puede operar sobre la conducta. Y se basa en 3 elementos fundamentales: un estímulo, una respuesta y un reforzador. El estímulo es
toda circunstancia en la realidad que va a ser desencadenante de una respuesta. Vale decir, no veamos este estímulo como la motivación o como alguien que diga, sí, vamos, haz esto. No, es más como el elemento o el evento que desencadena la respuesta, es decir, algo que produce una respuesta. La respuesta, obviamente, es la conducta en el organismo. Y la consecuencia posible, y este es el aporte que introduce precisamente Skinner, es el reforzador. La consecuencia positiva para que esta conducta sea más probable de reaparecer. Este reforzador tiene un carácter positivo para el sujeto. Entonces, en esa medida, la respuesta va a ser más probable de aparición. Para ponerlo en términos ya operativos, veamos. Un estímulo, que es una situación que desencadena una respuesta, podría ser algo en la realidad. Para ponerlo en términos que nos interesan. Por ejemplo, en el adiestramiento de una mascota. El estímulo va a ser la orden que el sujeto le da al perrito de que levante la pata, es decir, pata, la orden verbalizada. Esta es posible de que tenga una respuesta en el organismo. Si la respuesta, por un lado, puede ser positiva y el animal o la mascota sí ofrece la pata al sujeto. Pero también hay la posibilidad de que haga otra conducta que no tiene nada que ver con la orden dada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para operar sobre esta respuesta es, si, como en el primer caso, el animal ha dado la patita, entonces nosotros vamos a reforzar, es decir, otorgar un premio a la mascota dándole algo que le gusta. Bueno, en ese caso no un helado, será algún alimento más balanceado o acorde para la mascota, pero es algo que signifique un gusto o un agrado para él. Y en el caso contrario, en el que no realiza la conducta, recibirá un castigo, que puede ser una reprimenda, puede ser una rociada con agua o tal vez incluso un sonido desagradable que podríamos propiciar para que sienta que ha hecho algo negativo. En la medida en la que repitamos esta conducta o esta secuencia propiciando la conducta, entonces será mucho más probable que cuando demos en un primer momento la orden verbalizada de pata, recibamos la respuesta que nosotros estamos esperando. Ahora bien, para el control de esa conducta vale hacer algunas aclaraciones sobre los elementos que estamos viendo. El primero, la contingencia se llama. Es el tiempo que transcurre entre la respuesta y el reforzador. Por dar un ejemplo, si la respuesta del sujeto que queremos condicionar no es acompañada inmediatamente de un reforzador o castigo, esta conducta puede disiparse, es decir, puede tener varios elementos o varias otras conductas que sucedan, por lo cual no sabría que estamos reforzando. Por ejemplo, en algunos casos, qué sé yo, algún dueño puede volver a casa y encontrar que la mascota hizo sus necesidades en la alfombra. Y en ese momento él llega y sanciona duramente a la mascota e incluso hace estas nociones de castigo que hemos dicho, rociarle con agua, sonido desagradable, enrollar un periódico y darle, etc. Pero ya hubo muchas conductas de por medio que van a hacer que tal vez el animal no se dé cuenta de cuál es la que está siendo sancionada. Por ende, mientras más próxima sea esa contingencia entre la conducta y el castigo o el reforzador, es más probable que esa conducta sea asociada con este, es decir, que sea más asociada con el premio o más asociada con el castigo para que se repita o no. Entonces, lo ideal es de que inmediatamente suceda la conducta se premia al sujeto. Por otro lado, el reforzador tiene que ser algo que sea altamente gratificante o gratificante para el sujeto. Si es que esta condición no se cumple, entonces podría ser de que el sujeto no tenga necesidad de hacer la respuesta porque no siente necesidad de ese reforzador, es decir, no moviliza su conducta. Teniendo en claro esta ecuación,
nos podemos dar cuenta que esto sucede con múltiples de las situaciones en nuestra vida. Si queremos que una conducta perdure, lo único que tenemos que hacer es reforzarla en cualquier organismo vivo. Y pensemos que es una estrategia básica de aprendizaje infantil. Pensemos que cuando uno está en su primera infancia, siempre le daban la opción de recibir un premio por alguna conducta positiva. Por ejemplo, tiendes tu cama y recibes tiempo para jugar. Haces tu tarea y puedes usar tu computadora o tu PlayStation, etc. Entonces, básicamente es un proceso de condicionamiento. E incluso vamos a ver cómo uno de los elementos más importantes o interesantes del condicionamiento ha sido la educación. En ámbitos escolares, un estímulo es una tarea o puede ser la tarea, es decir, la asignación del profesor de una tarea. Esta, obviamente, igual que en el anterior caso, va a tener posibilidades de respuesta. Una, que puede ser la respuesta de hacer la tarea, que sí la hace y empieza a cumplirla. Y también está la otra posibilidad, que es no hacerla o zascarse. Bueno, esa imagen no corresponde, pero puedes hacer otra cosa, no tan literal rascarse, pero no cumplir con la tarea. En ese caso, el primero, si es que realiza la conducta esperada, que es hacer la tarea, va a obtener un elemento que está marcado en la educación como un reforzador por excelencia, que es la nota. Va a tener una buena nota, lo cual obviamente crea satisfacción y reconocimiento social. Por otro lado, si es que no hiciera la tarea, va a tener una nota negativa y también esta sensación de desagrado y recriminación social. Es decir, entonces la nota es un reforzador y un castigo que se emplea en las escuelas para controlar la conducta de los sujetos. Podemos decir que ese es uno de los elementos que introduce el condicionamiento en ámbitos educativos. Algunos otros ejemplos de utilidad que podríamos dar a el condicionamiento prácticamente sería en todo en nuestra vida. Vayamos sobre 3 ejemplos. El primero, intentando condicionarnos a nosotros mismos. Si nosotros tenemos una tarea que nos desagrada hacer, poniendo tal vez mejorar nuestro tiempo de exposición a ella, por dar una idea. Ante el estímulo de hacer esta tarea desagradable y nosotros hacerla, nos asignamos un muy buen reforzador, algo que nosotros querramos y que gustemos de ello. Podría ser un tiempo libre o tal vez un premio en un videojuego, etcétera, o inclusive pedir a nuestros padres que nos ayuden en esto. Es decir, si yo logro cumplir la conducta que estoy procurando mejorar, entonces recibiré un buen reforzador, probablemente esta conducta vaya a ser repetida con mayor frecuencia y tal vez con menor desagrado progresivamente. Segundo ejemplo, podría ser también, por dar una idea, si es que yo quisiera que alguien pasara más tiempo conmigo. Por decir, me interesa la proximidad de una compañera, una amiga o algo así. Entonces, ante la presencia suya y la respuesta de proximidad, es decir, cuando estemos juntos o ella da alguna conducta de aproximación hacia mi persona, podría también reforzarle de alguna manera. Un elogio, chocolates, invitarle a algo, etc. Y esto probablemente va a hacer que esta conducta de proximidad conmigo sea mucho más frecuente o más probable. Y un tercer y último ejemplo, tal vez sin que lo sepa podríamos ayudar a premiarlo. Es decir, por ejemplo, cuando sus padres hagan algo positivo con ustedes o les hablen de la forma que ustedes quieren, podrían ser mucho más afectuosos y cariñosos como reforzador. Es decir, si es que su papá llega y quieren que les traiga algo del trabajo que ustedes le han pedido, si cumple con este encargo, podrían ser mucho más cariñosos, tiernos o incluso recibirle con algo, prepararle algo. Entonces, quién sabe, esta conducta de traer lo que le han pedido del trabajo o de fuera podría probabilizarse. Entonces, pues, veamos que esto que habíamos dicho de inicio,
La razón por la que las escuelas tienen esa estructura es que en los años 50 se ha extendido tanto en Estados Unidos la teoría del condicionamiento y a partir de la escuela del conductismo que han decidido implementar laboratorios experimentales de psicología prácticamente en espacios educativos. No es extraño que uno de los modelos pedagógicos se llame conductista, que quiere decir precisamente que se han utilizado las premisas del conductismo para la estructuración de las aulas escolares en ese entonces, y muchos de esos principios permanecen hasta ahora. El que administra, por ejemplo, en un aula los premios y los castigos es el que está adelante, y él define cuáles son las conductas correctas o incorrectas y asigna reforzadores y castigos en función de la aparición de estas. Es decir, si uno hace algo negativo, lo sanciona y le da un castigo, una mala nota, una reprimenda, etc. Y si hace algo positivo, le asigna un premio, una buena nota, una estrellita dorada, algún premio, etc. Entonces, esto se convierte también en una administración de reforzadores y castigos. Por ende, lo más importante si nos damos cuenta en las aulas no es incluso la interacción con los compañeros, sino que todos estén pendientes de hacer la conducta o la respuesta correcta. Es decir, podemos controlar la conducta de cualquier organismo, pero aquí también tenemos que tener ciertas consideraciones éticas. Primero, no podemos ir en contra de dañar a ningún sujeto o a ninguna persona mientras hacemos nuestro proceso de condicionamiento. Vale decir, el castigo no es igual que violencia. El castigo es una situación desagradable para el sujeto, pero no implica que deba ser violento o causar daño al organismo. Segundo, debemos respetar el libre albedrío y también ser éticamente correctos con las conductas que deseamos controlar o modificar, porque obviamente alguien que está siendo objeto de una manipulación de conducta podría sentirse molesto al saber que uno está experimentando con él. Y por último, una consideración ética mucho más importante no debe ser necesariamente para obtener beneficios propios, sino en afán de mejorar las relaciones sociales y las aptitudes personales de cada uno. Dicho ello, realmente entendemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esperando que utilicen este gran poder y este conocimiento con mucha cautela y prudencia, me despido muy atentamente hasta nuestro siguiente encuentro.